Muy bien. Bueno, buenas noches. Vamos a ir comenzando con la charla de esta noche. Son ya las 10. Y vamos a rezar en primer lugar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu obremos rectamente y gocemos siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Santa Ángela de la Cruz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy aquí en Añatuya es un día realmente importante, es el día de Santa Ángela de la Cruz, que para quienes no lo sepan, ha sido la fundadora de las Hermanas de la Cruz, una de las primeras congregaciones religiosas que llegó aquí a Añatuya, que están en Quimilí y en Montequemado hace muchísimos años. Son hermanas realmente extraordinarias y realmente el espíritu de San Ángel ha sido una maravilla, ¿no? Ella fue canonizada en tiempo de Juan Pablo II y también fue canonizada la que la sucedió a ella, son Purísima de la Cruz. Bueno, vamos a comenzar hoy. Recuerden que estamos en el tema de la liturgia, que es tan importante, que hemos visto dentro de la liturgia sacramental, primero quién celebra, cómo se celebra, cuándo se celebra, y ahora estábamos viendo dónde se celebra. Por eso el jueves pasado miramos el tema del templo y el tema, recordarán, del altar y del sagrario. Yo, preparando esta charla de hoy, veía realmente cuánta preocupación ha existido a lo largo de los siglos por el cuidado de la liturgia. Porque, como decía al comienzo, la ley de la oración implica lo que uno cree. Uno ora como cree. ¿Qué quiere decir esto? Si yo creo que Cristo es Dios, le debo dar un tratamiento de Dios. Si yo a la larga termino rebajándolo, haciéndolo, digamos, menos de lo que ciertamente es Él, que es nada menos que Dios hecho hombre. Y por eso hay tanto cuidado. Ciertamente que la liturgia siempre ha ocurrido en todos los tiempos. Idealmente se celebra, como decimos, en un templo, pero hay lugares donde no se puede celebrar así, los lugares de persecución, por ejemplo, en China comunista, en muchos países musulmanes del África, no se puede tener un templo como lo tenemos acá en nuestras ciudades. Lo mismo, yo les mencionaba la vez pasada lo del cardenal Bantuán, que celebraba en la palma de la mano con un poquito de pan y unas gotas de vino y celebraba la misa. Claro, eso es lo excepcional. Aquí mismo, en Añatuya, donde yo me encuentro, muchas veces cuando vamos al campo hay sitios donde no hay capilla o donde todo hace conveniente celebrar. Ahí no celebra en una casa de familia, como llamamos aquí en Argentina, en un rancho, sobre una mesa, sin ningún problema, porque lógicamente uno debe adecuar. Uno entiende que los lugares de misión tienen realidades muy distintas a veces a los lugares donde ya hay una fe afincada. Pero vuelvo a decir, cuando esto se puede dar, la Iglesia ha sido muy cuidadosa. Un aspecto que creo que se en la vez pasada, pero después continué leyendo, me parece importantísimo. Recuerdo que el Papa Benedicto, en ese libro que le señalaba el jueves pasado del espíritu de la liturgia, él señalaba, es esto que ha ocurrido, que se ha puesto al sacerdote de frente al pueblo y no como era antiguamente, mirando hacia el oriente. Lo que pasa es que aquí hay cosas que se han usado de un modo que suena muy feo, ¿no? Porque se decía que el sacerdote celebraba de espaldas al pueblo, y esto no es así. El sacerdote, lo que ocurre es que era como el pastor que va guiando al rebaño, Jesucristo. E incluso el sacerdote era menos showman, digamos, porque la gente no estaba mirando el rostro del sacerdote, sino que veía fundamentalmente el altar, el sagrario, el centro del cual tenía, y además iba en el mismo sentido. Así como yo lo he visto algunas veces, imagino que algunos de ustedes también, en algún aeropuerto, en otros lugares,
uno ve los musulmanes que se postran mirando hacia la Meca, así la iglesia siempre miró hacia el oriente, porque el oriente es el lugar de donde viene Dios, de donde viene Jesucristo. La iglesia marcha al encuentro del esposo. Por eso es tan hermoso, ¿no?, ser guiados por el pastor que va detrás del rebaño. Por eso esto, Benedicto XVI decía que era una de las cosas más graves que debían realmente cuestionarse, ese giro que se ha hecho en un tiempo en el cual, fíjense, nosotros, siendo espíritus encarnados, no somos puro espíritu, bueno, nosotros cuánto necesitamos verdaderamente los signos. Lo mismo, lo dije la vez pasada, lo repito hoy, los signos de la genuflexión. Yo no me arrodillo frente a cualquier persona, pero frente a Dios sí. Pero ahora ni siquiera frente a Dios. Hoy en día todo se hace de pie. Y uno dice, ¿y es imprescindible? No, no es imprescindible, pero es un signo importantísimo. La educación que uno da a los niños, el niño cuando ve que el papá se pone de rodillas frente a algo, se da cuenta que lo que está ahí delante de su padre es algo muy importante, porque nunca lo ve a su padre de rodillas, salvo frente a Dios. Entonces, es tan importante conocer todos los sentidos que tiene la liturgia, para poder además, cuando uno va al templo, que me hable, que yo entienda qué quiere decir cada cosa, que yo entienda por qué debo estar de tal manera en tal momento. Todo eso, fíjense, el tema del silencio, que también se ha perdido tanto en nuestros templos, ¿no? Muchas veces es un ruido enorme al comienzo y al final de la misa. Es muy difícil hacer una acción de gracias después de misa en la mayoría de los templos. Hay un ruido, la gente terminó la misa o terminó el espectáculo y ahora ya estamos acá y podemos comenzar a hablar. Cuando si uno tuviera conciencia de que el lugar sigue siendo sagrado, cuando Moisés tiene esa revelación de Dios frente a la zarza ardiente, el Señor le dice, quítate las sandalias porque la tierra que pides es tierra sagrada, es tierra santa. Pues nosotros cuando entramos en un templo entramos en tierra santa, en una tierra sagrada, que nos tendría que mover al mayor respeto, al mayor amor. Ahí me encuentro con el Padre, ¿no es cierto? ¿Cómo tenemos que tener cuidado hoy en día, ¿no? En nuestra época se habla tanto de los derechos del hombre. Bueno, por otro lado, nunca el hombre ha tenido menos derechos, creo que en nuestro tiempo, ¿no? Uno se pone a pensar desde la falta del derecho, quién maneja nuestros derechos, nuestros políticos, que en general, en la mayoría de los países, no se destacan por su probidad, ¿no? Y por eso es que tenemos leyes verdaderamente antinaturales. Incluso ellos son quienes deciden quién tiene derecho a vivir y quién no tiene derecho a vivir. Todas estas leyes del aborto en el fondo implican eso, un manejo sobre la vida del hombre. O sea, ese derecho del hombre, al final, contra los derechos de Dios, se vuelve contra el hombre. El hombre que no quiere arrodillarse frente a Dios termina arrodillándose frente a ideólogos, frente a ricos, frente a poderosos. Bueno, es muy tremendo eso, ¿no? Por eso lo que vemos también en el misterio eucarístico. El misterio eucarístico, fíjense, es un misterio que prolonga el misterio de la encarnación. La encarnación es un misterio tremendo. San Pablo dice en la carta a los Filipenses que el Señor se anonadó, se hizo nada, porque nosotros comparados con Dios somos nada. Sin embargo, el Señor, por amor a nosotros, se hizo uno de nosotros sin dejar de ser Dios. Como dice Santo Tomás, lo he hecho varias veces, ¿no? Pero tan hermosamente, cuando él dice que en la humanidad de Cristo se ocultaba la divinidad. Veíamos un hombre y era un Dios, ¿sí? Hombre, pero Dios al mismo tiempo. Pero en la Eucaristía, fíjense, se ocultan las dos cosas. Se oculta la humanidad y se oculta la divinidad. Vemos un pedacito de pan y sin embargo tenemos que estar dispuestos a morir por ese pedazo de pan, porque eso no es pan, eso es Dios vivo. Con la pérdida del sentido de la Eucaristía, no del valor de la Eucaristía, muchas veces las profanaciones que se cometen. Por ejemplo, la gente que comulga en la mano tiene que tener muchísimo cuidado con las partículas, porque cada partícula es Cristo, no es una amiguita, es Cristo. ¿Cuánto tenemos que valorar y cuidar todo esto, ¿no? Lo mismo la manipulación de la liturgia, que ya hablaremos. El sacerdote que inventa la misa, no hay derecho. No hay derecho a hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, lo vemos hoy en día. El showman, el sacerdote que
que uno dice, voy a la misa del Padre Fórmula porque me gusta, es tan simpático, él hace la misa de un modo y uno dice, pero bueno, pero la hace como corresponde o no porque verdaderamente nosotros, si algo tenemos que tener claro es que estamos al servicio de la liturgia, no somos los dueños de la liturgia, yo no puedo inventarla, la iglesia es la que me determina qué es lo que debo hacer. Por eso vuelvo a decir la importancia que tiene todo esto, ¿no? La semana pasada veíamos, lo refresco un poquitito, el tema del altar, que decíamos que el altar en primer lugar es la cruz del Señor, es el lugar del sacrificio, porque tenemos que tener cuidado también con acentuar algunos aspectos. Ya voy a enseñar cuál. La misa es la actualización del misterio redentor de Jesús, esto es de la pasión, muerte y resurrección y ascensión del Señor. Eso de un modo misterioso, pero real, cobra vida en cada misa. Es como que ese misterio lo volvemos a traer a nuestro día. El que va a misa todos los días, o yo como sacerdote cuando la celebro, cada día participo de ese misterio que hace actual pasión, muerte, resurrección y ascensión del Señor. Hoy en día también, fíjense, uno se encuentra con que en muchos sitios la misa parecería que no es tanto un sacrificio. De hecho, hay muchos sacerdotes que quieren negar el aspecto sacrificial de la cena, de la misa, y dicen que en realidad es una perpetuación de la última cena. No es verdad. Eso, el que empezó con eso fue Lutero, un hereje ciertamente, que empezó a expandir de que la misa es una especie de repetición y conmemoración de la última cena. Por ello llaman la cena del Señor. Nosotros no. La misa es el sacrificio redentor, porque si no hubiera sacrificios no éramos redimidos. Cristo nos redime mediante el sacrificio. San Pablo va a hablar que en los últimos tiempos habrá enemigos de la cruz de Cristo. Por eso la misa no es únicamente una fiesta, es fiesta en cuanto a resurrección si uno quiere, pero es un drama también, porque ahí está el drama del Calvario, no es solamente una fiesta, no es que Cristo ya no, en la misa el Señor lo tenemos plenamente, es un misterio, vuelvo a decir, no es una cosa que sea tan fácil de entender, pero ahí vivimos todo el misterio redentor, pasión, muerte, resurrección y ascensión del Señor, Por eso la herejía luterana niega en primer lugar el carácter sacrificial de la misa, que además ellos no creen en la misa, ya que no tienen, salvo el bautismo, no tienen ningún otro sacramento, porque no creen en el resto del orden sagrado, no admiten ningún tipo de jerarquía. Entonces, recuerden, el altar, primero la cruz, luego el altar de piedra, ¿no es cierto?, que es el centro de la iglesia, donde se hace presente el Señor bajo los signos sacramentales. También el altar decía que representa la mesa del Señor, ciertamente, en la cual nos vamos a alimentar, de la cual nos viene alimento, porque Cristo nos da Él mismo como alimento y todo se hace sobre el altar del Señor. Y también le señalaba cómo en algunas liturgias, sobre todo del Oriente, el altar es símbolo también del sepulcro de Cristo, en cuanto lugar de la resurrección. De allí sale el Cristo victorioso. Por eso lo que señalaba de el aspecto, la misa como todo el sacrificio redentor que hace actual también la resurrección del Señor. Por eso la misa es Pascua, ciertamente nuestra Pascua semanal, ese paso de la muerte a la vida. También señalaba la importancia del sagrario, donde se reservan las especies eucarísticas, ¿no es cierto? El copón con las hostias, no solamente para la distribución a los enfermos o a las personas que lo requieran, sino también para la adoración al Santísimo Sacramento. Pienso, ¿no?, en este tiempo donde se ha perdido tanto el sentido de la presencia real de Cristo, no debe ser absolutamente providencial, por ejemplo, que en nuestro tiempo se hayan creado las capillas de adoración eucarística, donde muchísima gente va a venerar al Hijo de Dios y a entrar también en lugar de silencio, porque la capilla eucarística de adoración es una capilla de silencio, es para que de corazón a corazón, para hablar con el Señor, para estar con Él, verdaderamente, para valorarlo, para amarlo, y por eso el sagrario tiene que ser un lugar digno para el Señor. El Señor se humilla tanto, nosotros debemos darle el mejor sitio. Es tan penoso ver a veces lugares donde el Señor está en un copón de acero inoxidable, es muy penoso,
Uno tendría como que comprender mucho más cómo fíjense, cuando el Hijo se humilla, cómo el Padre lo exalta. El Hijo se humilla, por ejemplo, en el nacimiento en Belén, y vienen los ángeles y anuncian a los pastores: miren, ahí ha nacido el Redentor, y canta todo el coro angélico, y envía también la estrella para que guíe a los sabios del oriente, que van a postrarse frente a nuestro Redentor y van a adorarlo. Cuando Jesús se humilla en el misterio por ejemplo, del bautismo del Señor, se abren los cielos, se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo muy amado, porque Cristo ha querido pasar como uno más. Juan Bautista se da cuenta y le dice: Señor, yo debo ser bautizado por ti. Cristo dice: no, Él nos representaba a nosotros, pero Él hace como esa cola esperando a que lo bauticen como si fuera un pecador más. Qué misterio de humildad. Por eso nosotros, realmente, la Iglesia siempre ha buscado resaltar, por eso la adoración al Santísimo, por eso las custodias tan hermosas, en las cuales las joyas de los hombres estaban puestas al servicio de Dios. No como hoy en día, que no se quiere que haya, como diciendo, las riquezas de la Iglesia. Está muy mal que yo usara el dinero que es para el culto, para mi gusto personal, para comprarme ropa fina o cosas de importancia. Por supuesto que eso está mal, pero no está mal que lo dedique al culto de Dios. Ciertamente no que corresponde. El cura de Ars, que fue un hombre que se destacó por su pobreza, tenía en los ornamentos que usaba para la misa, en los cálices, de las mejores cosas de Francia. Él para el Señor lo mejor, él para la misa lo mejor. Bueno, todo eso, cuánto tenemos que valorarlo y que comprenderlo, ¿no? Por eso uno ve a veces nuestros antepasados que han donado a la Iglesia cosas importantes, en joyas o en algo de plata o de oro, porque para ellos era realmente un honor que eso estuviera al servicio de Dios, como hicieron los Reyes Magos, ¿no es cierto? Que oro, incienso y mirra, pero oro también es lo que pone al servicio de Dios. Ahora vamos a mirar 3 puntos que yo comencé mencionándolos el jueves pasado y que son muy importantes, y voy a seguir el orden que está aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica. Utilizo esta referencia para que ustedes también luego puedan recurrir allí y profundizar sobre estas cosas. El punto 1184 habla de la sede del obispo. La sede del obispo, cátedra o del sacerdote debe significar su oficio de presidente de la asamblea y director de la oración. Este texto tomado de lo que dice el nuevo misal romano. Y el ambón dice: la dignidad de la palabra de Dios exige que en la Iglesia haya un sitio reservado para su anuncio, hacia el que durante la liturgia de la palabra se vuelve espontáneamente la atención de los fieles. Bueno, fíjense, estas cosas están en un sitio más amplio que se llama presbiterio, que es un lugar, habitualmente está separado por algunos escalones, suele estar 2 o 3 escalones por arriba del piso de la iglesia en general, y es el lugar de los presbíteros. ¿Qué es un presbítero? Es un sacerdote. Yo soy un presbítero. Es el segundo grado del sacerdocio, del orden sagrado. El primero es el diaconado, el segundo es el presbiterado y el tercero el episcopado. En el lugar de los presbíteros están el altar, pero además está la sede y está el ambón. El altar, que es el lugar del sacrificio, el ambón, que ya me voy a referir a él, que es el lugar de la proclamación de la palabra de Dios, y luego la sede. Dice aquí que la sede del obispo o del sacerdote debe significar su oficio de presidente de la asamblea y director de la oración. ¿De dónde viene esta palabra sede? Viene del latín. ¿Y saben de qué expresión? Del credo. Porque nosotros en español decimos: está sentado Cristo, después de pasar ya a la resurrección y la ascensión, decimos que está sentado a la derecha del Padre. Eso en latín se dice sede ax dexteram patris, o sea, quiere decir está sentado, es sede, la sede, sentado a la derecha del Padre. No hay que olvidar que la liturgia que celebramos en la tierra es una evocación de la liturgia del cielo, que también tiene un día en el cielo, participaremos de la liturgia eterna, que es una maravilla, de la cual participamos ya desde acá. Por eso es que les he hablado de cómo los ángeles participan de la misa, porque la misma liturgia del cielo
es realizada aquí en la tierra. Y por eso, fíjense, esta sede refleja la gloria de Cristo. Cristo en el cielo está glorioso. Es el Cordero que ha triunfado a costa de su muerte, de su sacrificio de Cordero inmolado, pero está triunfante. Por eso nosotros, fíjense, celebramos la fiesta de Cristo Rey. La Iglesia tiene un Rey y más allá, es curioso esto, ¿no? Más que curioso es providencial, pero fíjense, en un tiempo en el cual las monarquías casi han desaparecido, sin embargo, si ustedes advierten, nosotros en casi todas las oraciones dirigidas al Señor le decimos: te lo pedimos a ti que vives y reinas. Reina. La Iglesia en ese sentido no es democrática. Hemos sido comprados por un rey. Él nos ha liberado, Él es nuestro rey. La liturgia lo dice, los salmos en tantas ocasiones, ¿no? Cristo mismo en las parábolas del juicio final, cuando señala que vendrá el rey que hará el juicio y separará a las ovejas a los buenos de los malos, como el pastor separa a los cabritos de las ovejas, porque la figura del rey también está muy identificada con la figura del pastor. Por eso el rey David es figura de esto. David era pastor, el Señor lo llama cuando está pastoreando y lo pone al frente del pueblo. El rey, ¿quién es? El que rige, el que guía. Por eso la figura del sacerdote, en cuanto identificado con Cristo Rey, es el que tiene que guiarnos al cielo, es el que tiene que conducirnos a la gloria. Por eso vuelvo a decir este contrasentido litúrgico de estar de espaldas a donde debo guiar a la gente. Antiguamente en la liturgia, todavía hoy, porque es un rito permitido, cuando se celebra el rito que se celebraba antes, se hace mirando hacia el oriente. Es un error también pretender decir que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, se sentaría con los apóstoles, que muchas veces no tendría sitio, sentado en una roca o en el piso. Sí, pero eso no es entender nada, porque la liturgia no habla no vive de cosas pasadas, sino presentes. Y la realidad es que Cristo está como Rey, está cediendo a la derecha del Padre, está sentado a la derecha del Padre. Y por eso que también, si ustedes se fijan, la sede del presbítero o del obispo, no por la persona, vuelvo a decir, de tal hombre o tal... No, eso no, sino porque es el sacerdote en plenitud en el obispo y participando ministerialmente del presbítero. Pero fíjense, el sacerdote hace presente a Cristo y por eso no debe ser una silla cualquiera. Normalmente se busca una buena silla, un lugar como para que destaque, como para que diga, esa es la sede. Incluso se pide en muchas ocasiones que sea un lugar fijo, que no se puede estar cambiando como cambiamos un sillón de un lugar a otro, sino que tenga un sitio importante, porque ahí es donde está el que representa a nuestro Rey. La gloria representa a Cristo glorificado, es la presencia de Él, como dice aquí, como presidente de la asamblea, el que preside, el que rige. Por eso fíjense, la Iglesia tiene siempre cabeza. Yo recuerdo cuando murió Juan Pablo II después de tantos años de pontificado, y de un pontificado muy fecundo y magisterialmente, donde uno encontraba en la palabra del Papa tanta claridad. Cuando él murió, un momento medio de incertidumbre, mucha gente se sintió como huérfana. Nosotros no somos huérfanos. Nosotros nos rige nuestro Padre, nos rige Jesucristo. Y cada vez que voy a misa está ahí presente, en la persona del que celebra la Eucaristía. En él debo ver a Jesucristo, ese Cristo que se deja ver en su humanidad cuando estaba aquí en medio de nosotros visiblemente, por así, porque físicamente sigue estando en la Eucaristía, pero en la persona del sacerdote, del obispo o del papa, significa que no estamos huérfanos, sino que tenemos Padre. Nuestra cultura actual tiene una gran crisis en la figura paterna. Muchas veces la figura del padre ha pasado a ser una figura que hoy en día no desempeña su función, su tarea, porque el padre es el que debe conducir también la función de la autoridad paterna, entendida no en el sentido machista, tonto, del que hace lo que quiere, sino el que da el ejemplo, el que custodia, el que cuida, el que provee. Por eso la figura tan hermosa de San José en la Sagrada Familia, ¿no? Como cuando hay que poner nombre, Dios le pide a José. La Virgen es la madre, y la madre
sin duda, José es padre adoptivo. Sin embargo, cuando hay que tomar decisiones, Dios elige: José, toma a tu esposa y al niño y vete a Egipto. Porque Herodes busca al niño para matar. No es que se manejó a través de la Virgen, no despertó a María y le dijo: María, despierta a José y dile que tiene que ir a Egipto. No, es José el que va a tomar la determinación. Bueno, esa figura paterna en la Iglesia, la tenemos nosotros, es la figura de Cristo, que es presente y visible en el sacerdote. Ciertamente que la Iglesia también es madre, y por eso la figura de la Santísima Virgen ocupa un lugar de una relevancia extraordinaria, a quien Dios ha querido acercar de un modo plenísimo, ¿no? Piensen que aquí en Argentina, digo esto por los españoles, porque creo que ellos no tienen esta fiesta, al menos en esta fecha, el 7 de noviembre es el día de la Virgen María como medianera de todas las gracias. Una verdad que no ha sido declarada todavía como verdad de fe, pero absolutamente de siglos que se viene sosteniendo. San Bernardo tiene esa homilía tan hermosa sobre el acueducto, que nos muestra cómo las gracias de Dios nos vienen a través del acueducto de María Santísima. Y hay multitud de apariciones. Solamente destaco, por ejemplo, la medalla milagrosa, Santa Caterina Labouré, ¿no? Cuando la Virgen muestra cómo ella es la que dispensa las gracias de Dios, la figura de la Santísima Virgen como instrumento medianera de todas las gracias. Por eso digo, la figura materna la tenemos clarísima, y por algo el Señor, al pie de la cruz, nos dice en la persona de Juan: ahí tienes a tu madre. No simplemente como una cosa puramente afectiva, sino ahí tienes a tu madre, recurre a tu madre, pídele a tu madre, hazte como niño, dice. ¿A quién habitualmente los niños piden comida? ¿A quién piden cuando tienen que dormir? ¿A quién piden? A la mamá, a la mamá. Y la madre luego es la que dirá al padre si es necesario, pero la madre es. Y así también nosotros tenemos que tener esa confianza enorme en la Santísima Virgen, porque Jesucristo la ha puesto ahí. Y por eso la Iglesia en Pentecostés, que es cuando la Iglesia nace del costado abierto de Cristo, pero en Pentecostés es dada luz, por así decir, comienza la predicación de la Iglesia, y están unidos también, fíjense, los dos elementos principales que estuvieron en la encarnación. Cuando se hace hombre el Hijo de Dios, están la Virgen y el Espíritu Santo. Y aquí también, cuando la Iglesia va a comenzar su tarea, está la Santísima Virgen en oración con los discípulos y el Espíritu Santo. Y por eso la Virgen es camino para llegar a Jesucristo. Por eso todo esto que ha tenido tanta influencia luterana, porque esta, influencia en los últimos años de cuidémonos con la devoción a la Virgen, cuidado con el rosario, no hay que exagerar, debemos dirigirnos a Jesucristo, eso no es católico, eso no es cristiano. La Iglesia nunca tuvo miedo de cuidar de María, de dirigirse a María, porque María siempre lleva a Jesús. María siempre lleva a Jesús. De hecho, las últimas palabras que escuchamos de la Virgen consignadas en el Evangelio, que son en las bodas de Caná, ¿cuáles son? Haced lo que Él os diga. O sea, el aspecto mariano de la Iglesia está clarísimo. Eso no tiene lugar a dudas. Y tenemos que ver que la Iglesia, por eso, tiene una cabeza que es Jesucristo, que preside. La autoridad de la Iglesia no viene del pueblo, se recibe de lo alto. Como le dijo Cristo a Pilato: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubieras sido dada de lo alto. Y la autoridad que recibe, sobre todo el Papa, la figura de Pedro: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Por eso, cuando falta esta autoridad, que es el drama de las iglesias protestantes, vemos el desastre. Uno ve la cantidad de sectas que pululan, un pastor que cree una cosa, el otro que cree otra distinta, porque claro, no hay una palabra clarificadora. Qué hermoso que es ver que nosotros leemos los autores del siglo II y creían exactamente lo mismo que nosotros. Celebraban la misa en el mismo orden que nosotros. Creían en la Eucaristía igual que nosotros, en Santísima Virgen. Estamos hablando de siglos. ¿Por qué? Porque hay una autoridad, porque hay un magisterio y una enseñanza. El Señor no dijo: arréglense ustedes con el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo, por supuesto que nos inspira. Pero cuidado, dejó pastores, a través de los cuales Él nos pastorea. Y ahí la importancia de la autoridad en la Iglesia. También fíjense, vamos a entrar ahora en otro aspecto importantísimo que es, eso tenía que ver con la sede.
Ahora vamos a ver el tema del ambón. El ambón, dice el catecismo, la dignidad de la palabra de Dios exige que en la iglesia haya un sitio reservado para su anuncio, hacia el que durante la liturgia de la palabra se vuelve espontáneamente la atención de los fieles. El ambón no es un lugar cualquiera, por eso se trata de que en algunos lugares, bueno, lo hacen porque no tienen de pronto espacio, pero no es lo ideal que se dirija la misa, que haya un guía de la misa y que guíe la misa desde el ambón. ¿Por qué? Porque el ambón tiene que ser un lugar distinto, tiene que ser un lugar destacado. Cuando se edifica una iglesia, no me refiero a veces a las capillitas pequeñas que de pronto se hacen como se puede, sino cuando uno tiene... Habitualmente la sede, el altar y el ambón tienen un carácter propio, porque las tres cosas son importantísimas. Es decir, por eso hay que saber distinguir. No está bien, vuelvo a decir, no es lo correcto que uno guíe la misa desde el lugar donde se proclama la palabra. Y por eso la palabra también tiene una dignidad que debe ser cuidada, hasta en los libros de los cuales se proclama. Aquí en Argentina muchas veces se utiliza para la proclamación de la palabra una hojita, uno dice, no es digno. Tiene que ser un libro, y un libro, en lo posible, el episcopado edita libros dignos. ¿Por qué? Porque es nada menos que la palabra de Dios. Y el anuncio y el que va a proclamar la palabra tiene que ir preparado, no solamente técnica, sino espiritualmente. A veces se elige de un modo tan irracional la persona que va a leer, y el valor que tiene esa proclamación, porque verdaderamente Dios nos habla. Cuando termina la lectura, decimos, es una aclamación, palabra de Dios, y decimos, te alabamos, Señor, me habló Dios. Ahora, fíjense que hay tan poca conciencia del valor de la palabra. ¿Cuánta gente hay que llega a misa para la homilía del sacerdote o presta más atención a la homilía del sacerdote que a lo que se proclama en la palabra de Dios? Yo estoy seguro que si a la salida de misa un domingo le pregunto a mucha gente de qué trató la primera lectura o de qué trató el salmo, la mayoría no tiene ni idea. Así como lo escuchó, le entró por una oreja y se le fue por la otra. Es lo de la parábola del sembrador, que se refiere a eso, ¿no? La siembra de la palabra. Mucha gente va a misa sin haber leído previamente lo que se va a proclamar. Lo ideal es que uno lo tenga ya en la cabeza para que si el lector se equivoca, uno sepa qué es lo que quería decir Dios. Porque muchas veces pasa también eso. Gente que se equivoca el día, de repente leen una lectura que era del día anterior y no dieron vuelta a la página. Pero claro, como él no sabía cuál era la lectura, leyó lo que tenía enfrente. Tomamos la palabra de un modo tan, pero irracional, y tiene un valor tan grande. Desde el sacerdote puede predicar desde el ambón o también desde la sede. Incluso en algunos casos se coloca la sede, aquí lo hemos hecho alguna vez, colocar la sede frente al altar, y de ahí, sobre todo en misas importantes, predica el obispo, porque la predicación del sacerdote es justamente hacer que la palabra, es como dar la palabra masticada, señalar, por eso el sacerdote debe hacer referencia a la palabra que se ha proclamado. No hay nada más importante que la palabra. Yo recuerdo en los primeros tiempos de la nueva reforma litúrgica que se tomó la costumbre, y algunos de los que están escuchando lo recordarán, de utilizar cantos. En lugar de un salmo, se cantaba un canto cristiano, digamos, con más felicidad o menos felicidad, pero un canto. Y luego salió, claro, es decir, no puede ser. Un salmo es palabra de Dios. Un canto, así yo tomo un texto de Santa Teresa o San Juan de la Cruz, no deja de ser una palabra de hombre. En cambio, un salmo es palabra de Dios, habló Dios. Y cuántas veces esa palabra, cuando uno la escucha con atención, porque de pronto se lee un texto prolongado, pero hay una palabra que ahí me toca. Y esa palabra es la que a mí me cambió la vida. El Señor me habló. Una palabra de Él, en lo que decía Pedro, Señor, aquí leeremos, solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso la importancia de, me toca leer en misa el domingo. Bueno, es muy hermoso que me vaya a confesar antes, y que diga, Padre, me quiero confesar porque me toca la lectura del domingo.
Es la Pascua semanal, un día importantísimo. No solamente arreglarme, que lo debo hacer, porque miren, estas cosas, yo creo que lo he comentado también, pero muchas veces se entiende, también empezó con todo eso, que los que iban a misa a lucir la ropa, miren, si iba alguien a lucir la ropa es un tonto, pero en general no iban a lucir la ropa. Yo recuerdo de pequeño, cuando iba a misa, a mí para el domingo me arreglaban bien, y es una manera de irme educando, de que yo tome conciencia de que voy a un sitio importante, porque a mí no me arreglan para lugares que son de uso corriente. Si voy a misa, estoy jugando a la pelota con mis amiguitos y me llamen, vamos para misa, y los subo al coche y van hacia misa, está bien, pero no es modo de decir, no, vamos a ir a misa, hay que ponerse buena ropa, te vas a cambiar esto, te vas a poner esta camisa. Por eso lo que hablábamos de la ropa del domingo, y uno a veces lo ve en la gente del campo aquí, tantas veces yo veo cómo se arreglan, es gente pobrísima, pero vienen con su camisita, la mejor que tienen, su pantaloncito, bien arregladitos. Claro, van a la casa de Dios, no van a cualquier sitio. Valorar un lugar es ir arreglado. Si a ustedes los invitan a un casamiento, a un bautismo, a un cumpleaños, y es una fiesta importante, uno va arreglado. El arreglo externo prepara para el interno. No es que sea importante, como se dice, el hábito no hace al monje, no, pero ayuda mucho, ayuda mucho. Ayuda muchísimo el tema de cómo ir y sobre todo la educación que significa para los pequeños y para uno mismo, y para uno mismo. Tomar conciencia, lo mismo, a ver, me toca un oficio en la iglesia, hoy me han pedido la guía de la misa, cuánto más la lectura. La lectura es un papel importantísimo, le presto mi voz a Dios, Él habla por mis labios. No tienen conciencia muchos de los que leen las lecturas de lo impresionantemente, si supieran, ¿no?, que frente a Dios está el cielo escuchándolos, qué distinto que sería también nuestra actitud, al menos un acto de contrición. Me voy a purificar, ¿cómo voy a estar así? Uno tiene que pensar en todo eso. La palabra de Dios no es una palabra humana. Dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Es una palabra que nos da certezas. La palabra del hombre puede cambiar. Por eso lo que más debemos atender es la proclamación de la palabra. La homilía, con todo lo que puede ser de muy bueno, hay que tener cuidado, porque de pronto puede haber sacerdotes que digan una macana o que ni hagan referencia a la palabra de Dios. Uno a veces puede perfectamente, después de escuchar una homilía, y decirle al sacerdote, padre, pero me parece que usted se ha equivocado hoy. Usted acá no ha dicho lo que dice la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos que servir a la palabra, no que hacernos dueños de ese momento como, bueno, terminó la palabra, ahora vengo yo, no me van a escuchar a mí. Ya leyeron los textos, bueno, ahora vengo yo con lo interesante. Yo les voy a hablar de lo que quiero. No, para nada. Y sin embargo eso pasa mucho. Por eso la palabra del hombre es una palabra que hay que tenerla con cuidado. Y la formación de ustedes es muy importante. Y también es muy bueno que a nosotros los sacerdotes nos ayuden. Y cuando uno diga una cosa que no entendí, con toda educación, mire padre, esto que usted dijo hoy no lo entendí. O esto que usted dice hoy no es lo correcto. O al revés, también es bueno que de vez en cuando diga, mire padre, me ayudó mucho esto que usted señaló. Porque uno ve, bueno, que uno puede, lógicamente, como decía, el sacerdote está para ayudar a que esa palabra llegue al corazón. Es como cuando siembra la semilla, bueno, el sacerdote tiene que regarla, tiene que cuidarla. Eso en parte se hace en la homilía. No son opiniones, sino que nosotros escuchamos una palabra que no cambia, una palabra que tiene una fecundidad extraordinaria, una palabra que han interpretado santos. Cuando uno deja que la palabra de Dios presida nuestra vida está ordenada. Cuando queremos presidir la vida con la opinión de los hombres, bueno, cualquier cosa. Fíjense el tema del matrimonio. Jesucristo es muy claro. El hombre, el que se separa de su mujer, se une a otra, se entiende. Miren, comete adulterio. Cristo no anda con vueltas. El Señor nos señala al pan pan y al vino vino. El que
si odias a tu hermano, bueno, Cristo dice en la Escritura, el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Se entiende que el amor al cual se refiere el Señor no es el afecto, es el amor verdadero. El amor verdadero es de obras. Jesús dice, el que ama cumple mi palabra. No dice, tiene ganas, le encanta, es muy simpático. No, obra, cumple, hace. Así le tenemos que pedir al Señor escuchar su palabra, como cuando la Virgen escuchó la palabra de Dios de boca del ángel, pero era la palabra de Dios. Dice, hágase en mí según tu palabra, que se cumpla. Fiat es la palabra que traduce el latín. Así como Dios, cuando al comienzo del mundo crea las cosas, la primera palabra es fiat lux, que se haga la luz. Bueno, en la recreación del mundo, el fiat no lo pronuncia Dios, lo pronuncia una mujer, lo pronuncia la Virgen. Que se haga en mí. Y en ese momento ella queda esperando al Hijo de Dios. En ese momento se produce la encarnación. Por eso, cuánto tenemos que valorar la palabra, destacar lo que es el ambón. Por eso es muy bueno que a veces uno lo cubra con el color del día, si es blanco, si es rojo, si es verde, si es morado, como para destacar la importancia de esa palabra. Como dice el Salmo tan hermoso, lámpara es tu palabra para mis pasos. O vuelvo a lo que Pedro también, cuando el Señor dice, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Y qué le dice Cristo? Bienaventurado eres porque esa palabra no te la ha dicho ni la carne ni la sangre, o sea, no es por tu inteligencia, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, la palabra, la verdad, esa era la verdad, la gran verdad, la que va a proclamar Cristo también frente a Caifás y frente a Pilato. Pero ellos cerrados, dados al mundo, evidentemente no van a escuchar la palabra. Vamos ahora a continuar con otros dos aspectos muy importantes que están dentro del templo. Uno, fíjense, vamos ahora al punto 1185, y dice, la reunión del pueblo de Dios comienza por el bautismo. Por tanto, el templo debe tener un lugar apropiado para la celebración del bautismo, un bautisterio, y favorecer el recuerdo de las promesas del bautismo, en el sentido del agua bendita. Vamos, acá después voy a continuar con lo que sigue. Bueno, hoy en día se ha reducido muchísimo esto del bautisterio y lo tenemos fundamentalmente en la pila bautismal. Antes se buscaba que no fuera así. Al menos que en lugares importantes el bautisterio era o fuera de la iglesia, queriendo significar que era el sacramento que nos introducía a la iglesia. Por eso en muchas iglesias antiguas, yo me acuerdo claramente un interior hermosísimo que hay en Roma, junto a la Basílica del Papa, que es San Juan de Letrán, y está fuera de la iglesia, porque es el lugar donde yo soy introducido a la iglesia, ahí nazco como hijo de Dios, y entonces se le da toda una dignidad especial. Ese lugar tiene destacados también incluso frescos hermosos con imágenes del bautismo. Por ejemplo, la noche de Pascua y todo el tiempo pascual, uno ve los signos bautismales por todas partes, especialmente el signo del cruce del Mar Rojo, ¿no es cierto? Que el mar, fíjense, el agua, sepulta por un lado el poder del demonio, representado aquí en el ejército egipcio que tenía esclavos a los israelitas. Y el pueblo que era esclavo queda liberado, cruza sin que el agua le haga ningún daño. Así pasa en el bautismo. Nosotros que hemos nacido cautivos del demonio por el pecado original, somos liberados en las aguas del bautismo. Por eso buscaba darle a ese lugar un realce. Hoy en día, lamentablemente, esto en pocos lugares se guarda, pero no tendría que tener ese cuidado en la iglesia, ¿no? Lo mismo los signos, el cirio pascual, tendría que estar un lugar tan hermoso, porque cada simbolismo tiene valor. Ya lo voy a desarrollar cuando toque esto, ¿no? Pero tiene valor en la medida en que yo lo haga adecuadamente. Si el cirio pascual está todo sucio o es una vela cualquiera, bueno, claro, pierde muchísimo, porque fíjense que es un cirio que representa a Cristo, tiene que ser, y del cual se toma la luz, una cosa tan hermosa, ¿no? Lo mismo la vestidura blanca, no puede ser un paño pequeñito, eso no es una vestidura. Lo ideal es que sea una vestidura, que uno al niño que se bautiza lo puede envolver de blanco, que en eso quede la conciencia de que verdaderamente ha sido vestido por la pureza de nuestro Señor. ¿Cuántas veces
uno ve que el bautismo se celebra de un modo tan, pero precario, e incluso de un modo a veces absolutamente inadecuado, cuando uno tendría que cuidar este sacramento porque desde la preparación, la gente, gracias a Dios, quiere bautizar. A veces vienen con buena voluntad, pero con una ignorancia terrible, no tienen ni idea. Hay padrinos que a veces no saben ni el Padre Nuestro. Y la gente elige los padrinos por una cuestión social, no espiritual. No se busca el cuidado espiritual del hijo, sino a quien no puse todavía de padrino. Bueno, me falta mi cuñado, mi tío, mi hermano, que por ahí no pisan la iglesia. Claro, padre, pero es mi hermano. ¿Cómo no va a ser? Él me puso de padrino de su hijo. Y ahora yo entiendo esas cosas. Y el padrino no es lo esencial, ciertamente. Pero realmente es desnaturalizar mucho algo tan importante. Porque es el día que nacemos como hijos de Dios. El bautismo es fundamental. Hoy está toda esta mentalidad también de un ecumenismo mal entendido, que parecería que todo el mundo va al cielo. Bueno, creas lo que quieras y pienses lo que pienses. No es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, id al mundo entero, anunciar el evangelio, el que quiera y se bautice salvará y que no se condene. Jesús habló muy claro, vuelvo a decir, la palabra de Dios no es una palabra cualquiera. Y hay que ver lo que entendieron los santos. Un San Francisco Javier, que muere prácticamente de agotamiento frente a las costas de China, no es que se mandó semejante viaje porque pensaba que, bueno, que era lindo que se bautizaran, pero que no era tan importante. No, a él se le cansaba la mano de bautizar. En Roma se conserva el brazo de él, que se calcula que llegó a bautizar miles de personas en un día, pero a cada una, no como en algunos sitios donde a veces bautizan con hisopo, salen echando agua como quien echa, por favor. Entonces, la dignidad, la pila bautismal, qué hermoso que es cuando yo, por ejemplo, en el monasterio he visto, está la pila bautismal donde se bautizó Santo Domingo, que son pilas que siguen funcionando, o sea, se sigue bautizando en el mismo sitio. Qué hermoso, ¿no? Pensar, en este lugar donde me bautizaron, se han bautizado santos. Donde bautizo a mi hijo, es un lugar donde han nacido, siempre se nace santo, porque el bautismo, en ese momento recibimos la gracia sin ningún obstáculo, estamos totalmente santificados. Después tendríamos que crecer en la santidad y no decrecer. Pero ¿cuánto tenemos que valorar? La vez pasada, lo digo porque quizá a alguno le pase lo mismo, acá en Argentina, no sé cómo será en España, pero es muy común decir, cuando le queremos preguntar a una persona, si uno decimos, ¿cuál es su nombre de pila? Y nombre de pila viene de la pila bautismal. ¿Cuál es tu nombre de pila? De que has nacido en el bautismo. El nombre que te pusieron en el momento en que naciste como hijo de Dios. Ese es tu nombre de pila. Por eso viene el nombre de pila, de la pila bautismal. Bautismo, que es el sacramento por el cual yo ingreso a la iglesia, me convierto en hijo de Dios. Y por eso también es un sacramento tan importante para disfrutar. A veces es muy hermoso porque habitualmente el bautismo participan niños. Ahora, es importante también que creemos ese ambiente sacro, como para que todos puedan escuchar. A veces está el griterío, y a veces no de los chiquitos que se están bautizando, sino de los que han venido con otros. Es tan importante ayudar a que uno pueda, porque si no, no se participa del bautismo. Los padres a veces están, lo mismo el drama hoy en día de las fotografías, que la gente está más pendiente de la foto que de lo que está haciendo. A ver, que en el momento uno dice, por favor, ¿te das cuenta que para hacer esto tuvo que morir un hombre, Dios? Y que vos lo estás tomando simplemente como un recuerdo fotográfico. Es mucho más que eso. Pero también la catequesis bautismal, que es tan pobrísima muchas veces. ¿Cuánto tenemos que cuidarla? ¿Cuánto tenemos que cuidarla? Dice aquí, favorecer el recuerdo de las promesas del bautismo y señalar el agua bendita. Es verdad, pero es muy limitado esto. Ciertamente que el agua bendita me recuerda el bautismo, pero me recuerda el bautismo mucho más plenamente que simplemente decir me bauticé. Sino, cuando yo bendigo el agua, en la fórmula de la bendición del agua se piden tres cosas: el aumento de la gracia, el perdón de los pecados y la protección de las acechanzas del demonio. El aumento de la gracia. El agua bendita es un sacramental. Aprovecho para explicar un poquito. ¿Qué es un sacramental? Como su nombre dice, no es un sacramento. Los sacramentos actúa Jesucristo en persona. Por eso, ¿cuándo actuamos nosotros in persona Christi? En lo esencial de los sacramentos. ¿En qué momento actúo yo in persona Christi?
en la misa, en la consagración. Cuando digo tomad y comed, ese no es Hernán, ese es Jesucristo. Ahí está Él. En la absolución, yo te bautizo, actúo in persona Christi. Y así en cada sacramento. Bueno, pero fíjense, en el bautismo, en el agua bendita, perdón, es un sacramental. Los 7 sacramentos de la Iglesia los instituyó el Señor Jesucristo. Ningún papa, ni San Pedro, ningún papa. Los instituye Cristo. Algunos consta, como lo he dicho, en la Escritura, y otros no. Otros vienen por la tradición de la Iglesia. La unción de los enfermos, el matrimonio. No sabemos en qué momento Jesús los instituyó, pero los instituyó Él, ciertamente. No, ningún apóstol, Él. Y en los 7 sacramentos actúa Él. Él es el que realiza los sacramentos, el que actúa, el que bendice. Es Jesucristo, usando un instrumento. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que produce cuando yo me santiguo con fe, tomando conciencia? Son sacramentales, aclaro, a diferencia de los sacramentos, son instituidos por la Iglesia Católica. Por eso hay sacramentales que se pueden utilizar y que muchos no usan porque han perdido, hoy en día no los enseñamos los sacerdotes. El otro día, por ejemplo, el 31, que era un día particular, yo se lo mencioné, el día de Halloween, un día en el cual el satanismo tiene una presencia muy fuerte, se recomendaba usar 3 sacramentales que están en el ritual de sacramentos. Por ejemplo, el aceite bendecido, que no es el aceite de la unción de los enfermos, es un aceite bendecido. La sal bendecida, que tiene un poder exorcístico, y el agua bendecida mezclada con sal. Todo eso no es una cosa de curanderos, Así como el bautismo se administra por medio del agua, bueno, hay sacramentales, como el agua bendita, que también es por medio del agua. Bueno, les decía, 3 sentidos. Aumenta la gracia. Yo se supone que voy en gracia de Dios. Si no estoy en gracia de Dios no pasa nada. Me puedo bañar en agua bendita, no va a pasar nada. Pero estoy en gracia de Dios y me santiguo con devoción, aumenta la gracia. En segundo lugar, siempre de acuerdo a disposiciones personales de cada uno. Aquí no actúa mágicamente ni automáticamente. Puede perdonar pecados veniales, no mortales, veniales. Y en tercer lugar, protege de las acechanzas del demonio. Por eso recuerdo a un sacerdote que es exorcista, algunos de ustedes conocerán, el padre Fortea, un sacerdote español. Él decía que siempre que uno va a rezar a la parroquia o a una capilla de oración, es muy bueno que haya agua bendita a la entrada. ¿Por qué? Porque como señala Santa Teresa de Jesús, el demonio tiene una versión muy particular por el agua bendita. Por eso en los exorcismos se utiliza agua bendita y uno se da cuenta que el poseso se retuerce como si uno echara ácido, y sabe reconocer lo que es el agua común de lo que es el agua bendita. Uno echa agua común, no pasa nada. Agua bendita, pero reacciona como si me tiraran agua hirviendo. Odia el agua bendita. Y por eso cuando yo me santiguo, de alguna manera me aseguro de librarme de muchas distracciones, sea en la misa, sea en la adoración. ¿Por qué? Porque el demonio me ve marcado con el agua bendita y entonces a él le repele, me toca mucho menos. Me puedo distraer, sí me puedo distraer. Me puedo distraer por distracciones a veces de mis preocupaciones de todos los días, mi cansancio, mi estrés, todo eso me puede... Pero no tanto porque el demonio se me acerque, porque el agua bendita lo mantiene mucho más a raya. De ahí la importancia del uso del agua bendita. Y por eso a veces pedir a los sacerdotes que la coloquen. Hoy en día con este bendito tema del COVID, bueno, han sacado el agua bendita de prácticamente la totalidad de las iglesias, por más que creo que no es un factor de contagio, pero igualmente creo que lo han quitado. Por eso cuando uno entra al templo tenemos que entrar con esa actitud que entró el publicano, ¿no es cierto? Cuando al lado del fariseo dice, Señor, ten compasión de mí que soy un pecador. Cuando entro al templo y me toco el agua bendita, le digo, Señor, purifícame. Yo vengo acá no con mi cuerpo sucio, con mi alma sucia. Señor, lávame. Así como un día me lavaste y me hiciste tu hijo, ahora lávame nuevamente y permíteme entrar más dignamente a tu casa. Por eso, en tiempo de Pascua, especialmente, se puede también todos los domingos, suplir el rito penitencial por el rito de aspersión del agua, que es muy hermoso, que uno vaya recordando y pidiendo la purificación
de los que participan de la celebración, porque el bautismo no es simplemente un día para recordar, sino que es un día para vivir. Las promesas del bautismo las tenemos que seguir actualizando y teniendo en cuenta. Finalmente, fíjense, dice aquí, la renovación de la vida bautismal exige la penitencia. Por tanto, el templo debe estar preparado para que se pueda expresar el arrepentimiento y la recepción del perdón, lo cual exige asimismo un lugar apropiado. Es verdad que el perdón, la Iglesia lo administra de modo más amplio. Yo confieso en multitud de lugares, puedo confesar en una plaza, en una calle, en un templo, fuera pero en el templo es importante que haya un lugar adecuado para el perdón. Incluso un lugar en el cual a veces es muy incómodo. Hay sitios donde uno confiesa, está el confesionario, pero muy pegado a la gente, y es incomodísimo para el que se confiese y para uno, porque parecería que lo que uno dice lo están escuchando todos. Y no tiene que ser así. Tiene que ser un lugar reservado, un lugar que ayude a ese diálogo íntimo entre Jesucristo, en la persona del sacerdote, y el penitente, que uno pueda aconsejar adecuadamente, que se pueda entender, que también se resguarde la privacidad. Es cierto que hay mucha gente a la cual no le importa para nada que el sacerdote vea quién es, pero a veces sí, sobre todo en pecados. Yo recuerdo una oportunidad que tuve de confesar en un sitio a cara descubierta, porque no recuerdo, fue una de estas misas multitudinarias que nos ubicamos, y vino una persona y me dijo: padre, no sabe cuánto me cuesta tener que decir esto así, cara a cara, me cuesta enormemente. Yo lo entendí, porque hay pecados ciertamente que uno, es decir, Dios me pide el arrepentimiento, pero también la Iglesia no me quiere torturar. Yo debo respetar digamos, la dignidad de la persona, no debo hacerle que la Eucaristía sea para él que la confesión sea para él un momento horrible. Todo lo contrario. Es tan importante. Por eso, en este momento no tengo parroquia, pero cuando la tenía, los que son catequistas o han tenido catequesis conmigo lo saben, a mí siempre me gustó mucho celebrar la primera confesión, después de que los niños se confiesan, hacer una fiesta también, que se den cuenta que han recibido un sacramento, que Jesús los ha perdonado, que es tan bueno, que no hay pecado que no perdone. Hoy justamente, en la misa de este día, del 5 de noviembre, se leía el capítulo 15 de San Lucas, que tiene las parábolas de la misericordia, en las cuales se hablaba de, como lo critican los fariseos, ¿no? Que dicen, recibe a los publicanos y come con ellos, diciendo, ellos no les importaba ver que el Señor recibía a los pecadores no para dejarlos en pecado, sino para dejarlos santos, ¿no? Que Zaqueo, cuando entró a la casa de Zaqueo, cuando lo busca Mateo, María Magdalena, tantos casos tan hermosos, hoy son grandes santos de la Iglesia. Y uno dice, porque ya se acercó. Él es el médico que ama al enfermo, como dice San Agustín, odia al pecado, pero no al pecador. Nosotros muchas veces metemos todo en la misma bolsa, Jesucristo no. Por eso lo hermoso del sacramento de la confesión y cómo tenemos que aprovechar. En los grandes santuarios uno ve verdaderamente cómo el Señor, digamos, obra maravillas. Las confesiones a veces de gente que hace años que no se confiesa y ha tenido la gracia de estar en Lourdes, en Fátima, en Luján, en el Valle, en Catamarca, donde fuere, y ahí uno dice, lo tocó la gracia de Dios. Fue a confesar. Y además la intercesión de la Virgen, ciertamente, ¿no? Porque son realmente confesiones, a veces uno no se explica cómo ha sido. Yo a veces le he preguntado, cuando son casos muy llamativos, padre, hace 40 años me le confieso, ¿qué te pasó? Qué bueno que has tenido esta gracia. ¿Cómo ha sido? Muchas veces lo pregunto después, y me dice, ¿sabe, padre? Yo sentía dentro mío que tenía que hacerlo, y lo quise hacer, y estoy verdaderamente feliz de haberme confesado y arrepentido. No se da cuenta, es una gracia muy grande, ¿no? Finalmente, y esto ya lo dejaré para la vez que viene, pero lo menciono, el templo tiene que ser, como dice el catecismo, un espacio que invite al recogimiento y a la oración silenciosa que prolonga e interioriza la gran plegaria de la Eucaristía. O sea, el templo, vuelvo a decir, lo decía al comienzo, no solamente el silencio, sino que el ambiente me tiene que ayudar a rezar.
Hay iglesias que son sumamente piadosas. Pero dice, qué maravilla este lugar, cómo ayuda a que yo me encuentre con el Señor. Por eso pidamos, ¿no?, que todo esto que vamos viendo nos ayude a participar mejor de la misa, a encontrar el sentido, a tratar de muchas veces corregir cosas que no se hacen bien, empezar a hacerlas mejor. Las lecturas, cómo tengo que ir dispuesto, de dónde debo leer, cómo debo prepararme antes, la escucha de la lectura, lo ideal que es que al menos vaya a misa sabiendo de qué se va a tratar, qué me va a decir la palabra de Dios, cómo debemos cuidar todo eso, ¿no? Y tener cuidado a veces de esas participaciones que buscamos que todo el mundo participe, aún aquellas personas que no deben participar. No, hoy se casa fulanito y entonces lo puse a leer al hermano que no pisa la iglesia ni sabe leer, pero como era el casamiento del hermano, que venga a hacer una lectura. Y dice, pero por favor, no podés jugar así con la palabra de Dios, tenés que cuidarla. Bueno, que todo esto, como digo a mí, yo creo que es un tema que me encanta y me parece importantísimo. Porque debo decir, esto hoy en día se ha perdido el sentido. Incluso muchos sacerdotes, yo digo, muchas veces no tienen fe en estas cosas. Ni se visten adecuadamente para la misa, la manejan a su antojo. Me dice, ¿pero quién te crees? El dueño de la misa es Jesucristo. Y Él me dice claramente en la iglesia cómo debo comportarme y cuál debe ser mi actitud. Por eso también lo importante que es ver al sacerdote cuando tiene fe en la Eucaristía. Cuando yo veo que trata la hostia consagrada de cualquier manera, digo, ¿tendrá fe esa persona? Lo que hacen algunos sacerdotes, por ejemplo, salvo que sea un enfermo o una persona muy anciana que no pueda, que en ese caso, bueno, uno lo entiende. Pero cuando es un hombre joven que delega a otros, vayan ustedes a dar la comunión. Dice, por favor, ¿qué estás haciendo? Tener obligación grave. E incluso los ministros de la comunión deben dar la comunión si es necesario. A veces acortando la homilía un poquitito, podríamos perfectamente dar nosotros la comunión sin necesidad de nadie más. Porque para algo nos consagraron las manos en la ordenación. No fue únicamente como un signo del poder sacerdotal, también para tocar el cuerpo de Cristo. Por eso la importancia de este ministerio. Y por eso la importancia de conocer todas estas cosas. Bueno, muy bien. Vamos a terminar rezando a María a la Virgen como hemos comenzado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.